Primera de Juan, seguimos en nuestro estudio de esta preciosa epístola. Ya estamos, como pueden notar, llegando a la conclusión de la misma. Y nos encontramos en este capítulo, en la porción donde el apóstol Juan nos habla sobre el tema del testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. El testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Vamos a dar lectura para iniciar el estudio hoy a los versículos del 6 al 12, que dicen así: Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El tema sobresaliente de esta porción, sin duda, es el testimonio de Dios, o el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios ha dado testimonio de su Hijo, y Él lo ha hecho a través de toda la Escritura. Algunos piensan que Cristo aparece en el Nuevo Testamento. Cristo realmente, el testimonio acerca de Cristo dado por el Padre comienza ya en Génesis. ¿Dónde? En el capítulo 3 de Génesis, el versículo 15, tenemos por primera vez la promesa de aquel que iba a venir. Dice así: después de la caída, ustedes recuerdan, Dios disciplina al hombre, maldice a la tierra, y entre estas maldiciones tenemos una promesa. Tenemos el versículo 15 que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando a Satanás, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. La promesa de Jesús, quien iba a venir, que obviamente la simiente de María sería herido por Satanás en la cabeza, pero Dios terminaría y derrotaría finalmente a Satanás, hiriéndolo en el calcañar. Este pasaje es llamado el primer evangelio, o el protoevangelion en griego, promesa de la obra redentora de Cristo y victoria final sobre Satanás. Ya en Génesis 3:15 Dios había prometido eso, fíjense. A partir de ahí, el resto de la revelación divina en la Escritura da testimonio acerca de Jesús. En Génesis 49:10, Dios reitera su promesa de enviar a su Hijo, un rey que sería llamado Silo o Sailo. En Números 24:17, Dios promete el rey que vendría de Jacob y reinaría sobre Israel. 1 Samuel 2, tenemos la promesa a Ana, quien irrumpe en alabanzas a Dios por la promesa de un rey futuro, el ungido de Dios que vendría en Israel o a Israel. 2 Samuel 7, tenemos acá la promesa de Dios a David acerca de un hijo, no una referencia a Salomón, sino uno que sería mayor que Salomón, que tendría el reino para siempre. En varios salmos tenemos referencias al Mesías o al rey venidero. En los profetas tenemos referencias al ungido de Dios, al Mesías, que nacería, por ejemplo, de una virgen, lo cual se menciona en Isaías. Sería nacido en una aldea particular, Betlehem o Belén. De esto nos habla Miqueas. Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, predijo la venida de uno que viene después de mí, que es mayor que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. El Antiguo Testamento está repleto del testimonio de Dios acerca de su Hijo venidero. Si los judíos hubieran prestado atención, si hubieran sido cuidadosos en el estudio y en la interpretación del Antiguo Testamento, hubieran afirmado a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido.
Si ellos hubieran estado alerta, se hubieran dado cuenta que Jesús era aquel Mesías que había sido prometido. Por eso es que en Lucas 24:44, ya al final del Evangelio, Jesús se encuentra con estos discípulos, ¿se acuerdan? En camino a Emaús. Y después de su resurrección, al momento no lo reconocen, pero leemos en el versículo 44 que Él les dice: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ven, cubre todo el Antiguo Testamento. Jesús dice, todo esto fue escrito acerca de mí. Entonces, noten lo que dice, les abrió el entendimiento, les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Las Escrituras habían dado testimonio acerca del Señor Jesucristo. También allá en Juan 5, por ejemplo, Jesús le dice a los judíos en el versículo 37, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Estaba Cristo mismo, el Mesías, entre ellos. No le prestaban atención. Y su palabra, dice Jesús, no la tenéis morando en vosotros porque no creéis en aquel que Él envió. Su corazón era duro. Dice el versículo 39, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Judíos estaban obsesionados con la vida eterna y pensaban que si se metían en las Escrituras, de alguna manera iban a obtener vida eterna. Además, por medio de sus obras. Y Jesús dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Las Escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de la venida del Hijo de Dios y de su obra a favor del pecador. Dios habló de su Hijo en el Antiguo Testamento, pero aquí cuando abrimos este capítulo de Primera de Juan 5, tenemos el testimonio especial de Dios acerca de Jesucristo durante su vida aquí en la tierra. Este es un punto muy, muy importante en la epístola. El versículo 13 de este capítulo, que hemos mencionado más de una vez, es el versículo clave, es el versículo que nos indica el propósito por el cual Juan escribió esta epístola y dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan escribió esta epístola para remover dudas, para dar certeza, para que los creyentes supieran que tenían vida eterna. La vida eterna que Juan subraya existe solo en una persona y de una manera, es creer en el testimonio acerca del Hijo de Dios. Es imposible tener vida eterna sin una perspectiva correcta de Jesucristo. Jesucristo es quien Dios Padre dice que es, no como vimos la semana pasada, lo que las sectas dicen acerca de Jesucristo. E inventan cada cosa acerca de Jesucristo que es realmente triste, trágico. Escuchar lo que dicen acerca de Jesús, hasta repugna. Y ellos quieren ser incorporados como cristianos también. No son cristianos. Dice Juan, y lo hemos leído, reitera este tema una y otra vez. En el capítulo 2, versículo 20, por ejemplo, Juan dice, pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros sabéis. Hablando en contraste de aquellos que salieron, que eran anticristos. El versículo 23 de este mismo capítulo 2, versículo 23, dice Juan, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Es imposible decir creo en Dios y negar al Hijo de Dios. Es imposible decir creo en Jesucristo y realmente no creo en el Padre. Es imposible. Fuera de Jesucristo no hay redención, fuera de Jesucristo no hay salvación y esto es absolutamente claro. Pertenecer a Dios, tener vida eterna, comienza aceptando y creyendo en el Hijo de Dios, su obra, su persona. El Hijo de Dios es Mesías, ungido de Dios, Rey, Dios hecho carne, Salvador. Otro concepto de Jesucristo que no sea lo que Dios dice acerca de su Hijo, Juan dice, es un concepto anticristo y ¿saben lo que garantiza? Garantiza perdición eterna. Por eso no podemos ser suaves
y superficiales en nuestra doctrina de Jesucristo. ¿Cómo es que llegamos a esta fe en el Señor Jesucristo? Juan lo contesta, por medio del testimonio de Dios, quien revela ese testimonio en su palabra. Queremos saber lo que Dios dice acerca de su Hijo Jesucristo y su testimonio acerca de Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es abrir la Escritura y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento ver lo que Dios revela en ella acerca de su Hijo. Dios ha dado testimonio de su Hijo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y realmente todos los libros de la Biblia se resumen en la revelación de Jesucristo. Toda la Biblia es acerca del Señor Jesús. El que iba a venir, el que vino y el que vendrá en el futuro. Hay abundante e imposible testimonio de negar o evadir en la Biblia acerca del Hijo de Dios. Juan quiere subrayar este hecho. La última vez, a modo de repaso, vimos que Dios ha dado testimonio, dice Juan, por medio de agua, de sangre y por medio del Espíritu. 3 testigos o 3 testimonios. Ustedes recuerdan que en la ley Dios había establecido que para corroborar el testimonio de alguien se necesitaban por lo menos 2 o 3 testigos. Por ejemplo, dice allá Deuteronomio 19:15, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Toda evidencia tenía que ser corroborada por 2 o 3 testigos. Y Dios hace justamente eso, acerca de su Hijo. Aquí Dios nos dice que, o mejor dicho, Dios corrobora la verdad acerca de su Hijo por medio de 3 testimonios, 3 testigos. El testigo del agua, que vimos, se refiere al bautismo de Jesús. El testigo o el testimonio de la sangre, que se refiere a la muerte de Cristo en la cruz. Y el testimonio del Espíritu Santo, que se refiere al ministerio del Espíritu Santo por medio de Jesús durante su vida aquí en la tierra. Bueno, veamos más en detalles estos testimonios. Primero el testimonio del agua en su bautismo. En Mateo 3:13 leemos lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Qué era el bautismo de Juan? ¿Qué es lo que Juan estaba haciendo? Bueno, el bautismo de Juan era básicamente un bautismo de arrepentimiento. Juan llevó a cabo un ministerio de preparación a la venida del Mesías, llamando al pueblo a recibir el Mesías, prepararse para la recepción de ese Mesías, arrepintiéndose y demostrando ese arrepentimiento por medio de este bautismo de arrepentimiento. Y este bautismo, por supuesto, era simbólico del deseo interno que ellos tenían de ser perdonados, ser limpios y así recibir al Mesías y recibir el reino. Y mientras Juan estaba bautizando, lo inesperado sucede. Viene Jesús. Y nos dice acá el pasaje que viene desde Galilea, donde él se encontraba con sus discípulos, se presenta ahí delante de Juan, y en el versículo 14, Juan, que está desconcertado, dice lo siguiente, pero Juan, el versículo 14 dice, pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan estaba absolutamente seguro de quién era Jesús. Él ya había dicho, yo no soy digno siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Juan sabía que Jesús era el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, como él predicaba. Juan sabía que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué hacía Jesús ahí? Presentándose para ser bautizado en un bautismo de arrepentimiento. Juan estaba desconcertado. Pero Jesús dice, el versículo 15, y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, a pesar de que Él era el Hijo de Dios, sin pecado alguno, porque la Biblia lo declara, sin necesidad de arrepentimiento, Jesús se identifica con lo que Dios Padre requería de su pueblo Israel. Siendo humano y judío, Jesús obedeció en su totalidad todo lo que Dios demandaba. Es necesario, dice Jesús, que cumplamos toda justicia. Entonces Jesús se identifica con el pueblo
Jesús fue bautizado y el versículo 16 nos dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí, traten de imaginarse esto, los cielos se abrieron y él, hablando de Juan, vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. No es que una paloma descendió, Acá dice que el Espíritu se posa sobre el Señor como una paloma. Y aquí, versículo 17, se oyó una voz del cielo o de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Qué declaración, ¿no? Y qué impacto en la vida de Juan el Bautista. Esta declaración de Dios es el testimonio de Dios acerca de su Hijo en el bautismo. Por eso dice Juan, que 1 Juan 5, que uno de esos testimonios es el testimonio del agua. El Padre envía al Espíritu Santo de Dios, demostrando que Él estaba actuando en total armonía con el Espíritu. Ahora, esto no quiere decir, como algunos enseñan, que Cristo, Jesús, recibió el Espíritu Santo en ese momento. Jesús era Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. El Espíritu no vino a Jesús porque Él no poseía el Espíritu Santo. Es absurdo pensar eso. Si llegamos a esa conclusión, quiere decir entonces que durante años Jesús no era Dios. Esto es imposible. El Espíritu vino para que Juan viera la afirmación de Dios sobre el ministerio del Mesías, quien era absolutamente calificado para satisfacer a Dios Padre y al Espíritu Santo. En segundo lugar, el testimonio que Juan menciona, y ahora sí, Juan el evangelista, ahí en el capítulo 5, es el testimonio de la sangre. Este es el testimonio del Padre que ocurre durante la muerte de Jesús. Primero el bautismo, agua, y ahora sangre, la muerte. Cuando Jesús murió, como testimonio, varias cosas sucedieron. Muchos milagros se observaron de tal manera que indicaban que Dios estaba diciendo algo a través de esta muerte. ¿No es cierto? Ustedes recuerdan, en Mateo 17, varios eventos milagrosos que ahí se mencionan, que llevan a una sola conclusión. Jesús realmente es el Hijo de Dios. No hay otra conclusión. Por ejemplo, en el versículo 45, y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Imagínense, ¿saben ustedes cuál es la hora sexta? 12 del mediodía. Y nos dice que hubo oscuridad sobre toda la tierra desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Imagínense, algo totalmente inesperado, milagroso. Dios interviene en la naturaleza, algo que es totalmente fácil para Él hacer, y causa oscuridad en toda la tierra. Y en medio de esto Jesús exclama en el versículo 46, alrededor de las 3 de la tarde, la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En medio de esa oscuridad, que era simbólica del abandono del Padre en esos momentos de su Hijo, quien en esos momentos en la cruz del Calvario estaba pagando por el pecado de aquellos que Él vino a salvar. Definitivamente, ese es un testimonio de Dios. Dios dio testimonio por medio del sacrificio de su Hijo, su sangre derramada para remisión de pecados. Y en el versículo 51 observamos otro portento. Y aquí, esto debe haber sido impresionante, el velo del templo de Jerusalén, se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo era una cortina enorme, una cortina muy pesada, no era una cortinita, era una cortina enorme, muy pesada, que no podía ser rasgada. Pero Dios milagrosamente la rasga en dos. Y esta cortina era lo que separaba el lugar santísimo del resto del templo. Y solamente uno podía entrar al lugar santísimo una vez al año, y ese era el sumo sacerdote. El pueblo no tenía acceso al lugar santísimo. Pero ven lo que está indicando el Señor. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, para remisión de pecados, el velo que separaba al pecador de Dios queda rasgado
y ahora tenemos acceso libre al lugar santísimo por medio de aquel quien es nuestro representante, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Entonces, Dios da testimonio acerca de su Hijo Jesucristo por medio de la muerte en la cruz del Calvario. El versículo 51 continúa diciendo, y la tierra tembló. Eso no fue un evento así, que la gente no se dio cuenta. Habrá sido algo impresionante. Y las rocas se partieron, dice. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad, Jerusalén, y se aparecieron a muchos. Imagínense, gente que había estado muerta. Santos, creyentes, resucitan. Increíbles milagros que testificaban acerca del Hijo de Dios y su obra a favor del pecador. Dios estaba dando testimonio acerca de su Hijo por medio de la muerte en la cruz. Y en el versículo 54 vemos que el centurión, y no solamente él, sino que dice, y los que estaban con él, custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. ¿A qué otra conclusión podían llegar? No había otra conclusión. Dios dio cabal y visual testimonio acerca de su Hijo por medio de la sangre, su muerte en la cruz. En la cruz también el Padre testifica de su Hijo por medio del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, por supuesto. Y hay tantas, no tenemos tiempo para cubrirlas. Pero, por ejemplo, el Salmo 22, comenzando ahí con el versículo 6, dice, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Así lo trataron a Jesús, como despreciado. Todos los que me ven de mí se burlan, dice el Salmo. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. ¿Se acuerdan cómo hacían burla de Jesús? El versículo 14 dice, soy derramado como agua, todos mis huesos están descoyuntados. Por supuesto, cuando alguien era crucificado, después de un tiempo comienzan a descoyuntarse los huesos respondiendo al peso del cuerpo que estaba clavado sobre el madero. Versículo 16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Fíjense si no es una representación vívida de lo que sucedió con Jesús. Versículo 17, puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. ¿No es justamente lo que sucedió con Jesús? Ese es el testimonio, por ejemplo, de un salmo nada más, el 22. Isaías 53, podríamos leer todo el pasaje, pero, por ejemplo, comenzando con el versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Ven? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros que curados. Fíjense, esa es una descripción del sacrificio de Cristo en la cruz. Yo recuerdo leyendo un libro de un psicólogo judío que se entregó al Señor, se convirtió cuando Francis Schaeffer, justamente allá en La Brie, Suiza, le leyó una porción a este hombre de Isaías 53. Estaba leyendo este pasaje. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, no abrió su boca, fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. ¿Se acuerdan? José de Arimatea, una persona con muchos recursos. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por transgresores. Estaba leyendo Francis Schaeffer esto a este psiquiatra judío. Este hombre le dijo, bueno, obviamente estás hablando de Jesús, pero a mí no me impresiona el Nuevo Testamento. Francis Schaeffer le dice, estoy leyendo Isaías 53. Tus escrituras. Dice que cayó postrado como si le hubieran dado un golpe. En ese momento se postró ante el Señor, le reconoció como Salvador y fue el pasaje que Dios utilizó para llevarlo a salvación. Dios dio testimonio acerca de su Hijo en el Antiguo Testamento. Y todas estas profecías se cumplen literalmente en Cristo Jesús. Todos estos pasajes, muchos pasajes más en el Antiguo Testamento describen el sufrimiento de Cristo en la cruz. Dios Padre entonces dio testimonio de su Hijo, lo hizo por medio del agua, su bautismo, en el momento del bautismo lo hizo por medio de la cruz. Y en tercer lugar, otro testimonio, otro testigo que Juan menciona es el testimonio del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo debemos interpretar esto? El Espíritu Santo testificó acerca del ministerio de Jesús durante su vida. Acuérdense que el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, estuvo íntegramente envuelto en toda la obra de la redención. Y cuando Jesucristo viene sobre esta tierra, el Espíritu Santo nos dice, en primer lugar, fue el medio que Dios utilizó para que María concibiera. ¿Se acuerdan? Lucas 1:35 nos dice, respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué revelación a esta muchachita de unos 15 años, ¿no? Cuando Jesús comienza su ministerio, el Espíritu Santo está envuelto. ¿Se acuerdan que antes de comenzar su ministerio público, el Espíritu Santo guía a Jesús? Y nos dice Marcos 1:12, por ejemplo, enseguida el Espíritu Santo lo impulsó a ir al desierto. En otros evangelios nos dice que Cristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado por Satanás. Pero el Espíritu Santo, desde su concepción y a través de su vida sobre esta tierra, guía al Señor Jesucristo, le impulsa. El Nuevo Testamento también nos enseña que Jesús fue fortalecido por el Espíritu Santo para llevar a cabo su obra en la tierra. Hechos 10:38 nos dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso es que Mateo 12 tenemos el relato cuando Jesús es acusado por los judíos de que él obraba en nombre de Belcebú y que sus obras eran hechas por el poder de Belcebú, Satanás. Jesús le dice, Belcebú era el príncipe de los demonios, Jesús les dice que decir eso, atribuir a sus obras a Satanás, era equivalente a insultar y a blasfemar contra el Espíritu Santo, lo cual es un pecado que no puede ser perdonado. Entre paréntesis, esto sucedió durante el ministerio de Cristo Jesús sobre esta tierra. Cuando los que vieron sus milagros atribuyeron esos milagros a Satanás, y la Biblia nos enseña que fue el Espíritu Santo que llevó a cabo esos milagros a través de Jesús. Por eso Jesús dice, si ustedes dicen que lo que yo hago es de Satanás, están diciendo que esas obras que son del Espíritu Santo, son de Satanás, equivale a blasfemar, lo cual no puede ser perdonado. Normalmente la segunda persona de la Trinidad, Jesús, no necesitaba ser capacitado por el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, pero fue parte esta de la kenosis, el despojo de Jesús de sí mismo, como nos dice Filipenses 2, del 6 al 8, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Las palabras y las enseñanzas del Señor Jesús también fueron por el poder del Espíritu Santo. No solamente sus milagros, sino sus palabras. Juan 3:34 nos dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida.
Entonces el Espíritu Santo, nacimiento de Jesús, impulsa su ministerio, impulsa o dirige al Señor aún a enseñar las palabras que Él pronunció. Y el Espíritu Santo también dio testimonio de Jesucristo por medio de la inspiración del registro en las Escrituras de lo que el Padre dice acerca del Hijo. El Espíritu Santo fue el agente que Dios usó para impulsar o mover hombres a escribir de parte de Dios. Por eso leemos en 2 de Pedro 1, 20 y 21, pero ante todo sabe de esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. ¿Ven? Ninguna porción de la Escritura fue hecha por voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, todo lo que tenemos acá es el producto de hombres que hablaron, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron en nombre de Dios. Por eso esta es la palabra de Dios. Porque no fue inspirada por propia voluntad de ellos. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil, nos dice 2 de Timoteo 3. Las Escrituras son el testimonio acerca del que fue prometido en el Antiguo Testamento, vino en el Nuevo Testamento para salvar y viene por segunda vez para llevar a su iglesia y juzgar a los impíos. Toda la Escritura es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. ¿Ven? No hay cristianismo sin Jesucristo. Ahora de regreso a 1 de Juan 5. Y solamente un comentario. Ustedes notarán que en los versículos 7 y 8, las palabras en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, 3 son los que dan testimonio en la tierra. Francamente, esta frase, que es una obvia referencia a la Trinidad y dice algo cierto, esta afirmación, sin embargo, no aparece en los manuscritos más antiguos. Y ustedes van a notar, por ejemplo, en sus Biblias, la Biblia de las Américas creo que tiene una nota al costado que indica eso. Dice así, por ejemplo, el versículo 8, los manuscritos más antiguos no incluyen en el cielo, en la tierra, etc. Y algunas de sus Biblias incluyen esto. Y la razón es esta, que posiblemente, sin duda, esto fue algo que se agregó más tarde, porque ninguna Biblia tiene estas frases antes del siglo X después de Cristo. Entonces es obvio que algún escriba muy meticuloso y cuidadoso de preservar la Trinidad incluyó esas palabritas ahí, pero en realidad no estaban en los manuscritos originales. Pero no importa, dicen algo correcto. Simplemente se los menciono en caso de que ustedes vean cómo es eso que no estaba. Esa es la razón. Entonces Juan dice que Dios dio testimonio de su Hijo y aquí encontramos la razón de ese testimonio, el versículo 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El punto es vida eterna. ¿Se acuerdan? Mencioné que los judíos estaban obsesionados con la vida eterna y pensaban que en las Escrituras iban a encontrar la vida eterna, pero la vida eterna está en su Hijo. Vosotros escudriñáis las Escrituras pensando que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo soy el que doy vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que da vida eterna. El punto es la vida eterna. Si alguien no cree el testimonio de Dios acerca de su Hijo, no tiene vida eterna. Vida eterna es la vida eterna que hoy gozamos, sin duda, pero es vida eterna futura, es vida en el reino, es vida después de esta vida. El propósito del testimonio de Dios por medio del agua, la sangre y el Espíritu, el propósito del Nuevo Testamento es que tengas vida eterna y esa vida está en su Hijo. Por eso continuamente predicamos al Hijo, predicamos el Evangelio. Esta es la exclusividad del Evangelio. Hay gente que está molesta con el sentido, el concepto de que el Evangelio es exclusivo y qué cerrados somos, qué cuadrados somos. Pero noten, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Lo dice Juan, lo dice Pedro. 1 Timoteo 2:5, este es Pablo el que habla, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, o Jesucristo, hombre. Juan 14:6,
Este es Jesús el que habla. Queremos una autoridad superior. Jesús dice, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Ninguno o nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro. El Señor Jesucristo o el camino al cielo es uno. Muchos son los caminos que llevan a otros lugares, pero hay un solo camino que lleva a la salvación. Ese camino es Jesús. Entonces, cuando Dios da testimonio de su Hijo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es justamente eso, está hablando de la vida eterna. El único medio, el único camino a la vida eterna. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante ese testimonio? Bueno, el versículo 10 de este capítulo 5, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho al mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que recibe el testimonio de Dios tiene el testimonio en sí mismo, tiene vida eterna. ¿Ven? Vida que no termina, vida que persevera hasta que el Señor venga por los suyos. Pero el que no cree o recibe el testimonio que Dios da acerca de su Hijo, comete el peor acto de insolencia y blasfemia a Dios porque le hace a Él mentiroso. El rechazar a Cristo Jesús, el rechazar la exclusividad del Evangelio, el rechazar a Jesucristo como el único medio de salvación, es darle una bofetada a Dios y decirle, yo no creo en eso. Y hacerle a Él que mentiroso. Esa es la blasfemia de blasfemias, decir a Dios mentiroso. Hay un mentiroso y padre de mentira, Satanás. El no creer no es simplemente una perspectiva errónea. Mejor dicho, es una posición que lanza a una persona a una eternidad fuera de la presencia de Dios. Pues le hace a Dios mentiroso. No es un punto menor o leve de doctrina. Si tu concepto de Cristo, si tú no aceptas el testimonio de Dios acerca de su Hijo, no hay esperanza para ti. Tú vas en camino al infierno. No hay esperanza. Algunos piensan que Dios acepta a cualquier persona que tiene el deseo de alguna manera de conocer a Dios y aunque no sepa de Jesucristo, de alguna manera Dios va a ser misericordioso y lo va a aceptar y lo va a incorporar en el reino y puede ser salvo. Hay gente aún dentro de la iglesia evangélica que está enseñando ese tipo de disparate. Entonces, el que enseña eso o el que dice eso, hace a Dios ¿qué? Mentiroso, porque Dios dio testimonio acerca de su Hijo y la vida eterna está solamente en su Hijo. No en algún concepto ahí medio etéreo de un Dios que de alguna manera quiero conocer y Él va a tener misericordia de mí. Imposible. Entonces, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué dijo Él que yo soy el camino, la verdad y la vida? Y nadie viene al Padre sino a través de ¿quién? De mí. Qué absurdo, qué ridículo, qué negación absoluta de lo que el Nuevo Testamento claramente declara. Peor. Si yo digo eso, me pongo en la categoría de aquellos que llaman a Dios mentiroso. Eso me debe hacer temblar. Un buen punto para terminar, yo creo que es Juan, no la epístola, pero el Evangelio, Juan 1:12. El pasaje dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú no has recibido a Jesucristo, tú no has creído en su nombre, tú no eres salvo. El testimonio de Dios acerca de su Hijo es claro. Lo dio en el Antiguo Testamento, lo dio en el Nuevo Testamento. Él dio testimonio por medio del bautismo de su Hijo, su muerte en la cruz, por medio de sus obras poderosas, por medio del Espíritu Santo, quien también inspiró a los hombres que escribieron este libro, las Escrituras. Y todo eso para que tú creas ese testimonio, abraces la verdad de Dios y experimentes vida eterna. Ya al final del Evangelio de Juan, ustedes recuerdan, capítulo 20 de Juan, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito, dice Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Si tú no crees eso,
Tú no tienes vida eterna y peor, le haces a Dios mentiroso. Aquellos que hemos abrazado el Evangelio, creemos esto de todo corazón, ¿no es cierto? Y con Juan podemos decir, 1 Juan 5:13, sabemos que tenemos vida eterna. Eso no está en juego. No es una duda. Sabemos que tenemos vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta noche por este tiempo que nos has permitido alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio que tú diste, oh Padre, acerca de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la verdad, la certeza de que a través de Cristo Jesús tenemos vida eterna. Señor, queremos ser obedientes a tu testimonio, queremos proclamar este testimonio, queremos ser fieles a ti. Señor, ayúdanos a ser testigos fieles del Señor Jesús. Señor, permite que esta lección que hoy estamos considerando y en la cual estamos meditando realmente toque profundamente nuestros corazones y nos motive, Señor, a vivir a la luz de ese testimonio. Gracias.